Historias de Intertumba. El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico situada entre Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas, conocida por las numerosas desapariciones de barcos y aviones que se han producido desde mediados del siglo XIX. El Triángulo de las Bermudas es conocido en todo el mundo por las misteriosas desapariciones que han ocurrido ahí, desde mediados del siglo XIX. Múltiples aviones y barcos han desaparecido en esta zona, llevándose consigo a más de 8.000 personas. Hay muchas historias increíbles en Internet, pero ninguna tan sorprendente como la de Thomas Brown, quien asegura que el 29 de octubre de 2009, cuando tenía 56 años, quedó varado en el Triángulo de las Bermudas. Él narra su aventura de un año luchando contra los peligros y riesgos de estar naufragado en esa zona. La historia de Thomas Brown es única e increíble. Incluso las autoridades de Florida, Estados Unidos, al principio no creyeron su relato. Sin embargo, después de que su esposa y amigos dieran testimonio de algunos de los hechos, se comprobó que era verdad. Ahora su experiencia podría contribuir a desentrañar los misterios del Triángulo de las Bermudas. Thomas, un hombre con 30 años de experiencia en la construcción de piscinas, recibió un homenaje por su exitosa carrera. Con el ánimo alto, decidió salir en un paseo en barco. Su esposa, Marta, trató de persuadirlo a posponerlo, pero él se negó y se despidió con un beso en la mejilla, sin saber que no volvería a verla durante 7 años. Este giro inesperado en su vida se convierte en una historia de ficción y suspenso. El tiempo pasa y las esperanzas de Marta se desvanecen. La búsqueda de su esposo, Thomas, ha sido suspendida y todos lo han dado por muerto. Pero una llamada de la policía cambia todo. El 25 de agosto de 2016, Marta recibe una llamada que la convoca a presentarse en la comisaría con urgencia. La tensión se apodera de ella mientras conduce hacia allí. Una vez en la comisaría, se encuentra con una escena que nunca imaginó. Allí está él, su amor, su vida, su esposo. La emoción, las lágrimas y la alegría se mezclan en un momento cargado de suspenso, mientras ella descubre cómo Thomas logró sobrevivir al desastre que lo había llevado a una isla desierta. Thomas había salido en su bote para meditar y encontrar la paz, pero ahora se encontraba atrapado en una situación desesperada. El motor de su bote había fallado y no podía volver a casa. El viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban contra el bote con tanta fuerza que Thomas temía que se volcara en cualquier momento. Intentó arreglar el motor, pero sus esfuerzos fueron en vano. Se sentó en la cubierta, mirando hacia el horizonte, preguntándose cómo podría salir de allí. Era como si el Triángulo de las Bermudas lo hubiera atrapado en sus garras y no lo dejara escapar. El tiempo pasó y Thomas comenzó a sentirse mareado y débil. Sabía que debía mantenerse despierto, pero sus ojos se cerraban con frecuencia. A medida que la noche avanzaba, las luces de las estrellas se veían cada vez más borrosas y el mundo comenzó a dar vueltas a su alrededor. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, Thomas se desmayó. Despertó en una playa desconocida, con un extraño bote amarrado cerca. No sabía cómo había llegado allí, pero estaba vivo. Sin embargo, algo en su interior le decía que nunca volvería a ser el mismo después de esta experiencia espeluznante en el Triángulo de las Bermudas. Thomas estaba en medio del océano cuando su barco encalló en una isla desconocida. Al principio, la isla era bella con su vegetación exuberante y su playa de arena blanca, pero pronto descubrió que algo andaba mal. La isla estaba cubierta de un musgo rojo que nunca había visto antes y había barcos, aviones y un mono, pero no había rastros de seres humanos. Con el corazón en un puño, se preguntó qué había sucedido en esa isla. Había esperado pacientemente a que llegara la ayuda, pero nunca llegó. Así que se dedicó a buscar comida y agua, y construyó un refugio improvisado para pasar la noche. Pasó un tiempo y aprendió a sobrevivir en esa isla misteriosa.
Con la ayuda de la naturaleza y su ingenio, logró construir unas velas para su barco y un par de remos. Decidió que era hora de partir y regresar a casa. Pero la noche antes de partir, algo extraño sucedió. Dejó los remos en el barco y se fue a dormir. A la mañana siguiente, se despertó para descubrir que su barco había encallado de nuevo en la misma isla. Aterrorizado, decidió investigar y descubrió que la isla estaba llena de peligrosos secretos y misteriosas criaturas. Thomas estaba decidido a escapar de la isla misteriosa que lo había retenido durante tanto tiempo. Había estudiado cuidadosamente el mapa de la isla y había encontrado un lugar donde creía que podría embarcar, con seguridad. Con su barco reparado y equipado con las velas y remos que había construido, se preparó para partir. Thomas zarpó en su bote con determinación y valentía, pero pronto se dio cuenta de que la isla no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. El viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban contra el bote con tanta fuerza que temía que se volcara en cualquier momento. Pero él se aferró a su determinación y siguió adelante. A medida que se alejaba de la isla, comenzó a ver cosas extrañas, barcos y aviones que parecían haber encallado allí hace mucho tiempo y escuchó ruidos extraños que le helaban la sangre. Finalmente, logró escapar de la isla y regresó a casa, dejando al mundo conmocionado con su increíble relato de supervivencia y misterios. Pero aún se preguntaba si alguna vez podría escapar de las pesadillas que la perseguían después de su aventura en esa isla maldita. Thomas llegó a Miami con una historia increíble que contar. Había estado ausente durante casi un año, según él, y había estado atrapado en una isla desconocida. Sin embargo, la policía y el resto del mundo estaban perplejos porque, según los registros, Thomas había estado desaparecido durante casi 7 años. La historia de Thomas era tan extraña y aterradora que la policía comenzó a investigar. Sin embargo, no podían encontrar ninguna evidencia que respaldara sus afirmaciones. La isla en la que Thomas aseguraba haber estado atrapado nunca fue encontrada y todas las pistas llevaban a un callejón sin salida. A medida que la investigación continuaba, se descubrió que Thomas había sufrido una serie de traumas y problemas mentales. Era difícil determinar si su historia era verdadera o solo un producto de su mente perturbada. Sin embargo, a medida que la historia de Thomas se hacía cada vez más oscura y misteriosa, una cosa estaba clara: algo extraño y terrible había sucedido durante esos 7 años y nunca se sabría la verdad completa. Thomas se convirtió en un enigma que nadie podía explicar y su historia se convirtió en un misterio que perduraría para siempre. Intertumberos, los invito a que le den clic en el botón de me gusta y te suscribas si te gusta mi contenido. Y no se les olvide activar la campanita para recibir más notificaciones.